canto que tiene un borde, ¿no es cierto?, que tiene un rebaje, y al otro lado, digamos, tiene una lengüeta. Entonces se van acoplando de esta forma. Entonces eso permite que sea continuo. Donde se puede ver el machambre, si venimos acá, ¿El qué? machambre. Machambre. Entonces las piezas de madera, lo que son los forros, ¿cierto?, se fijan que ahí tiene un rebaje y al otro lado, ¿no es cierto?, tiene una lengüeta que sale. ¿Se fijan o no? Sobre la platina, ahí se ve cada una de las piezas de madera, las tablas. Entonces están ensambladas así. Hay cosas interesantes, por ejemplo, estas diagonales que están acá. Fijémonos los pies derechos. Esto correspondería a una estructura de Batunstein. Por ejemplo, todos los pies derechos están puestos, digamos, con su alma, ¿no es cierto?, perpendicular al muro. ¿No es cierto? Esto evita, ¿no es cierto?, que la pieza se venga en este sentido. ¿Ya? Por lo tanto, está agarrando un espesor. Lo otro importante es que los pies derechos no se cortan. ¿Ya? La idea es que sea lo más continuo posible. Las diagonales, tenemos doble diagonal que está tomando el pie derecho. Se le hace un rebaje de media madera que no permite, ¿no es cierto?, o sea, genera una mejor actuación de la diagonal en el plano del diafragma. Este es el diafragma. ¿Se fijan? Ahí se ve, o acá se ve, el rebaje de media madera donde entran estas diagonales, ¿ya?, que permiten arrastrar la estructura del marco, ¿ya?, en este sentido. Por lo tanto, tenemos desde ese pie derecho a este de acá, ¿no es cierto?, pasa la diagonal y que va apuntalando estos pies derechos, digamos, que tienen una mayor sección. ¿Se fijan? Este básicamente es un paquete con 3 piezas de 2 por 8. ¿Se fijan? 1, 2, 3. ¿Ok? Entonces se arma una especie de poste armado, ¿ya?, un pilar compuesto. Y este es un pie derecho simple, de una sola pieza. Estas se llaman, en el fondo son correas o costaneras, ¿ya?, que permiten arrastrar también en este sentido la estructura, pero permiten adherir el revestimiento, ¿ya?, que en este caso, ¿no es cierto?, una plancha acanalada, ondulada, ¿no es cierto?, de acero sin cabo. Tenemos esto que se ve acá continuo, es una cercha, ¿ya?, que está trabada, ¿no es cierto?, con los pies derechos. Esta de acá. Aquí hay una cercha, ¿se fijan?, que descargan con esos puntales, ¿no es cierto?, que va allá. Esta se juntan acá, ¿no es cierto? Entonces están evitando, ¿no es cierto?, que esa cercha se mueva en este sentido. ¿Ok? Están descargando a los pilares centrales y a los pilares, ¿no es cierto?, laterales. Estos pilares están puestos allí porque las piezas, ¿no es cierto?, de pino oregón tienen un largo. Por lo tanto, donde se fijan allá que hay un empalme, ese se llama rayo de Júpiter. ¿Ya? Ese empalme en diagonal en el medio, ¿lo ven? No tengo un puntero láser, pero justo en el centro, ¿no es cierto?, la pieza llega hasta este otro pilar y necesariamente requiere bajar, o sea, requiere bajar las cargas, ¿ya?, porque si no tendríamos ahí un momento, si esta fuera una pieza empalmada allí, un momento muy importante. Entonces se descarga la fuerza en ese punto, en el de allá, aquí y hacia allá, ¿no? En el interior de la cercha, ¿no es cierto?, tenemos tensores, esos tensores de acero, y tenemos estos montantes, ¿no?, ¿se fijan?, que permiten recibir toda la carga de la techumbre, que básicamente son estas vigas secundarias, ¿no?, y
el entramado, ¿no es cierto?, de techo de pino oregón, y sobre eso hay plancha, digamos, ondulada también, ¿no? Entonces, la estructura de la cercha se arriostra en este sentido y se arriostra en este otro sentido también, en el sentido longitudinal, ¿no? Entonces van a aparecer unas vigas maestras ahí que van ayudando, ¿no es cierto?, a darle solidaridad, digamos, al sistema. Estos flejes que aparecen ahí, ¿no es cierto?, que son unas pletinas, están actuando a tracción y a compresión, ¿ya? Estas de acá, estas planas, ¿se fijan? Estas son de fierro fundido, ¿eh? ¿Ya? Prácticamente tienen como 15 milímetros. Esto, ¿no es cierto?, está funcionando como una barra que trabaja, digamos, a tracción y a compresión. Arriba, ¿no es cierto?, hay tensores de sección circular. Esos básicamente están atirantando, ¿ya? No debieran recibir cargas de compresión, ¿ya? Son tirantes. Estos tienen una doble función, trabajan como tensor y como barra, ¿eh? Esos tensores de arriba atraviesan la viga, ¿no es cierto?, y están apernadas. ¿Se fijan? Ahí en esos cabezales, en esos conos, al medio. Donde está esa ménsula ahí, abajo, entonces el tensor atraviesa la viga de, ¿cómo se llama?, de pino oregón. Es un bonito detalle, ¿eh? Muy bonito. Así que si le pueden tomar un acercamiento. Claro. Entonces, se fijan que los elementos de conexión, así como lo veíamos en las ¿cómo se llaman?, las tensoestructuras, son muy importantes. Los nudos, los empalmes, no son de cualquier forma, sino que están perfectamente estudiados, digamos, y se trabajan, ¿no es cierto?, con elementos que son estándares, digamos, ¿no?, y se van repitiendo en toda la estructura. Entonces todos los elementos de arrastramiento están utilizando el perno, la tuerca y la bolilla, ¿no es cierto?, como elemento de afianzamiento, ¿no?, o solidaridad. ¿Se fijan todo este pilar, ¿no es cierto?, la cantidad de pernos que tiene hacia arriba? ¿Los ven? Estos pernos atravesados lo que buscan, ¿no es cierto?, es mantener estas tres piezas juntas, ¿no?, este que está acá, ¿no? Ese de ahí, el perno del medio, lo que viene es a buscar esta línea, ¿no es cierto?, de platinas que también arrastran en este sentido. Ahí hay otro detalle bonito. ¿Se fijan que acá también hay otra línea de arrastramiento? ¿Sí? Esta parte es como que... Sí, este lo reemplazaron. Exacto, están todos negritos. Ese ahí es un reemplazo de material. El otro detalle bonito, ¿no es cierto?, es este montante, ¿no es cierto?, que está, digamos, en medio, ¿no es cierto?, de esa viga, o sea, de la cuerda superior de la cerca, y que llega, digamos, a el vínculo, ¿no es cierto?, con los dos tensores. Hay un tensor perdido que queda allí y el otro pasa. Es un bonito detalle también. O sea, bonito, digamos, en términos de que está bien diseñado y que de alguna manera responde a las solicitaciones, digamos, para lo cual está pensado. O sea, técnicamente, digamos, bello, ¿no? Claro. Ahora, el montante es perpendicular, ¿no es cierto?, al par superior. El montante, ¿no es cierto?, es perpendicular, por lo tanto queda inclinadito. ¿Se fijan? Eso lo que hace es que distribuye las cargas perfectamente, ¿no es cierto?,
a la platina, y de la platina se va, ¿no es cierto?, a la viga, y de la viga baja, ¿no es cierto?, a los pilares. Esta cuestión es pura conducción de carga, esta estructura. Lo que busca, ¿no es cierto?, es conducir las cargas al piso de la manera más eficiente. Ahora, me gustaría que fuéramos, ya no fuéramos, pero pasáramos a la zona de la estación. Quiero que pongan ojo en las sombras, en los aleros, en los corredores, ¿ya? Porque aquí se está muy agradable, ¿no? Sí. Y es porque estamos bajo los ojos. Si tuviéramos una ventanilla de toda estamos hasta calor, ¿no? Seguramente aquí tenemos entre unos 15 y 16 grados Celsius, posiblemente. ¿Alguien tiene un termómetro? Pero la sensación ambiental es de frescor, ¿cierto? Entonces, ¿tiene? Ah, mira, sería fantástico. Que tuviera un higrómetro, ¿no? Un iPhone, con una aplicación de apoyo ambiental. Bueno, este espacio está pensado para ser ventilado, ¿cierto? Porque seguramente aquí, cuando da vuelta la máquina, todas estas campanas que ustedes ven ahí, ¿no es cierto?, para extraer, ¿no es cierto?, el vapor o el humo, ¿no es cierto?, de las máquinas. Por lo tanto, es una estructura muy abierta, muy liviana, y lo que permite, ¿no es cierto?, es la circulación del aire. La cubierta que tenemos, esta lucarna, en el fondo sirve de lucarna, pero también de ventilación cruzada, ¿ya? Aquí la estructura también se separa, ¿no es cierto? Entonces el plano del techo tiene una depresión que permite también la aireación. Puede que estas ventanas hayan tenido vidrio, ¿ya? Y por lo tanto ese haya sido un plano opaco. Pero podríamos decir que este es un techo ventilado, ¿ya? Ese sería como el concepto medioambiental para todo digamos, este gran superficie. En Mejillones también había una tornamesa de este tipo, y ya no existe, solamente está la maestranza. Hay fotos antiguas. Yo por ahí, cuando visité el Museo Ferroviario del FCAB, pude ver unas fotos muy lindas de la tornamesa. Claro, la demolieron. Esta estructura es maravillosa desde el punto de vista, digamos, del patrimonio arquitectónico, ¿no? Y de lo que nos enseña, digamos, respecto de cómo se construía, digamos, ¿no es cierto?, en antaño. Estructuras de este tipo ya no vemos, ¿no? O sea, pertenece al patrimonio industrial de la región, ¿no? Al patrimonio ferroviario. El pino Oregón se suponía que venía como lastre en los barcos, ¿ya? Lo traían de Estados Unidos. ¿Ah? Llegaban a Antofagasta o llegaban, ¿no es cierto?, a Mejillones y descargaban el lastre y embarcaban, ¿no es cierto?, el salitre. Ahora, todo esto pertenece como sistema constructivo y como estilo arquitectónico a la arquitectura colonialista que desarrollaron los ingleses, digamos, ¿no? Los ingleses estuvieron, ¿no es cierto?, en Centroamérica, en Oceanía, en Asia, ¿no? Y por lo tanto ellos tenían un tipo arquitectónico y constructivo, ¿no es cierto?, que lo podían implantar en todos lados. O sea, podríamos decir que esto es una arquitectura internacional, ¿ya? Bajo, ¿no es cierto?, los parámetros, digamos, o los criterios del colonialismo, ¿no? Donde iban los ingleses, lo que iban era a llevarse todas las materias primas, ¿no? Y finalmente, ¿no es cierto?, armaban el comercio a partir de todas esas materias primas. El salitre fue importantísimo en esa, digamos, como hito, digamos, ¿no es cierto?, económico, y como hito, digamos, desde el punto de vista de los recursos. Entonces, como hoy día es la minería del cobre, ¿no es cierto?, los gringos llegaban, ¿no es cierto?, con todas sus instalaciones, con su arquitectura. Yo les voy a mostrar después los planos de Estación Unión, ¿ya? Ustedes no lo han visto, ¿ya? Entonces yo traje las copias de planos, ahí vamos a ver, ¿no es cierto?, los detalles constructivos. Esta obra, ¿no?, esta tornamesa, como hecho tecnológico, digamos, es mucho más interesante lo que vamos a ver ahí en Estación Unión, digamos, que ya no hay nada.
Ojo, vamos a ver los planos. ¿Ya? Yo los tengo en el auto y los vamos a desplegar, los vamos a ver, vamos a analizar y vamos a conversar. ¿Ya? ¿Vale? Vamos entonces a la zona de la estación. Ahí quiero que hagan énfasis en la visualización de la sombra, ¿no es cierto? Y la condición ambiental más que nada. ¿Alguien tiene preguntas? ¿Por qué la viga y una viga acá? Va una por este lado y otra por acá. Porque es la mejor forma de tomar la columna. ¿No? Tú, si la pones al medio, además tendrías un solo eje de rigidización. En cambio ahora tú aprovechas, ¿no es cierto? Esto tiene como 20 centímetros, o sea, como 8 pulgadas de ancho, por lo tanto generas un plano de rigidización. Profe, me indica que eso es porque esto tiene una forma Curva. circular. Sí. Entonces, si uno pone no se puede poner una viga de No, porque finalmente te va a generar puntos, digamos, que van a sacar, ¿no es cierto?, la reacción del eje. Entonces lo mejor es tomarlo por los lados. Entonces vas armando dos líneas paralelas de rigidización. ¿Te fijas? Ese es un, se llama rayo Júpiter, como empalme. ¿Ya? Es una unión. Donde está cortada con la punta, mira, te fijas que empalman, lo que tú haces en el fondo es que traslapas, ¿ya? Traslapas, digamos, y en diagonal, que es lo mejor, porque en el fondo está actuando la cara, que es una cara más larga, ¿cierto? La hipotenusa finalmente, ¿no? Si fuera un triángulo rectángulo, lo vemos allá, que es un área de empalme bastante larga. Entonces eso te permite una mejor, digamos, continuidad de las piezas, digamos, en el sentido longitudinal, ¿no? ¿Te gustó? Está bonito, ¿no? Ya, vamos. No se olviden de sacar fotos a las texturas. Eso es importante. Sí. Texturas. Lo otro interesante es que los vagones están, los de madera, están con toda su estructura en la vista. Ahí también hay otra fuente de información. Y sigue la misma lógica, ¿no? Del balloon frame, los revestimientos, el arrojamiento, digamos, por superficie que hace la madera, digamos, por sobre una estructura reticular. Tienen finísimos detalles, también está el mismo sistema de revestimiento en base a machembrado, ¿ya? Con piezas de madera, digamos, que tienen menor sección, pero se logra, digamos, un acabado fantástico. Y hay una relación entre digamos, el coche, ¿no es cierto?, el carro, ¿no es cierto?, y la arquitectura. Hay un diálogo ahí de lenguaje que es lo mismo. ¿Lo ves? Entonces uno puede hacer la conexión, digamos, ¿no es cierto?, simbólica entre lo uno y lo otro, pero es muy interesante. Lo único que esto está reactivo, digamos, en planchas de acero, en tu lado. Aquí se manejan también elementos de lenguaje, ¿eh? Por ejemplo, toda esa terminación sobre el machembrado, ¿cierto?, que va armando este arco recortado, ¿no? Esto ya es una pieza ornamental, o sea que no cumple una función estructural, sino que de terminación, de expresión, ¿no?, que permite dar una expresión, ¿no es cierto?, a toda esta estructura que en el fondo es bastante industrial, pero que tiene finos detalles, ¿no es cierto?, con este redondillo, con este rebaje, ¿no?, y que tiene un retorno aquí en una especie de cuarto rodón o de rodón, ¿no es cierto?, en su esquina. Perfecto. Sí. ¿Por qué pasa esto de que si bien esto es como un destino usted,
termina con estos detalles que quizá hoy en día no lo harían. No lo harían. Porque esto, digamos, había una relación entre lo que era, ¿no es cierto?, la arquitectura civil, por así decirlo, ¿no es cierto?, y la expresión de la madera, ¿no? Pero porque las casas tienen ese También, o sea, entre las viviendas, veíamos el coche, ¿no es cierto?, el carro, este edificio y una vivienda van a tener el mismo tipo de delicadeza. De alguna manera era como un estándar estético, ¿ya? Ahora, lo que permite, ¿no es cierto?, esta tabla de terminación es que está protegiendo también la cabeza de la madera. O sea, en caso de humedad, te permite, ¿no es cierto?, que ahí está abierta, digamos, la pieza de machembrado, ¿no? O sea, está cortada, ¿no es cierto?, y seguramente ese es un punto, digamos, que requiere, digamos, un remate que permita, ¿no es cierto?, evitar que las tablas del forro se levanten, ¿ya? Entonces, claro, ahí hay una necesidad de cómo termino, cómo hago la transición entre ese forro, ¿no es cierto?, y finalmente el vano. Entonces, eso está pensado, ¿no? Creo que hay un lugar sentado. Ahí, te fijas ya, aquí tenemos la lesión. Aquí aparece ya el deterioro. O sea, haber terminado esta cobertura de esta forma, o este plano de esta forma, digamos, dejaría los clavos expuestos y por lo tanto, si un clavo está expuesto, se va a corroer y finalmente lo que va a hacer es permitir que esa tabla, ¿no es cierto?, se desprenda, ¿no? Entonces, esa terminación es muy importante para dar un acabado, ¿no es cierto?, constructivo al sistema, ¿no? Y aporta en el lenguaje. O sea, finalmente, con este elemento de borde, lo que hacemos es dar también una terminación estética, ¿no es cierto?, al edificio, pero tiene una finalidad, digamos, constructiva, ¿no? Así que eso es un buen detalle, ¿no? O sea, la importancia, ¿no es cierto?, de las cornisas y todos estos elementos de remate, ¿no? ¿Vamos para allá?